reaccionar noblemente cuando alguien ha tratado de dañarnos es realmente una de las muestras de que alguien es verdaderamente un líder inspirador. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un mega saludo ya de fin de semana desde el reto de hoy. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, llegando Viernes. al día viernes de esta semana y tenemos frente a nosotros una semana de vacaciones para muchas personas, de Semana Santa. Por supuesto, tenemos, por cierto, tenemos servicios normales en Vida Nueva el Domingo de Ramos, socialmente conocido como Domingo de Ramos, el Viernes Santo, el Sábado de Gloria y el Domingo de Resurrección. Ok, vamos a ver, básicamente tenemos cultos normales. Todos los servicios son normales. Sí, Entonces, pero ya viene la vacación. Y para aunque muchos es una semana de vacación para muchos, es Semana Santa, ¿verdad? Un buen tiempo. Siempre lo decimos como Navidad. No es la fecha, pero es un buen tiempo para recordarlo. Sí, claro. Y vamos a tener culto de resurrección especial. Hay un servicio especial el sábado y domingo de la próxima semana. Pero a mí me gusta este tiempo en nuestro país, en particular para algunos que viven lejos, quizás nunca han estado en El Salvador. Una de las cosas preciosas de este país es que todo es pequeño. Las torrejas. Claro, bueno, esas son deliciosas. No sé si son tan bonitas, pero una de las cosas preciosas es que todo está bastante cerca. Entonces uno puede ir a la playa, puede ir a la montaña, puede ir a los lagos, puede ir a un montón de lugares. Entonces muy bueno. La montaña va a estar llena, los lagos van a estar llenos y el mar va a estar súper lleno. Esa es la verdad de nuestro país también. Sí, eso es también la realidad, porque somos un montón de gente. En un país chiquito. Un país pequeñito, sí. Estamos hablando, pero no de turismo, estamos hablando de liderazgo. Ha sido una semana muy interesante hablando de cómo Dios tiene en David a un líder inspirador. Hemos estado viendo los rasgos de un líder inspirador y tú dijiste muy bien al principio de la semana, David en su mejor momento. Es su mejor momento. Etapa mejor de los rasgos de él, pero muy difícil. Mira, bueno, qué bueno que mencionas eso, porque hay algo un pensamiento que ha sido recurrente en mí, que no lo hemos dicho, que cuando Dios habla con Saúl y le dice, hey, yo me voy a levantar no me acuerdo si dice un rey, que sea, un varón que sea conforme a mi corazón. Entonces yo creo que esta es la etapa, sobre todo lo que hemos visto estos días, es el David que es conforme al corazón de Dios. Porque ahora en mi lectura personal estoy leyendo la segunda parte de David donde él se pierde. De plano. Y Dios le restaura, pero no es el mismo David. No. Tú sabes que algo interesante que acabas de recordarme de un dato histórico que a muchos les cuesta comprender. A veces cuando alguien lee la Biblia piensa que todo estaba junto. Yo bien recuerdo de un amado hermano que ahora está con el Señor, que cuando él se convirtió en sus años mayores. Después de unos meses me dice, o sea que Jesús no anduvo con Moisés. No. No. Es verdad, me dice, no. O sea que alguna persona ve en la Biblia todo como que fue una sola película. Que Pablo era amigo de Abraham. Entonces no funciona así. Le dijo a Moisés, a ver cuándo llega Jesús a comer con nosotros. A esta clase de cosas. Pero tú sabías que cuando Dios le dice a Saúl que él se ha suscitado a un varón que va a ser como su corazón, hasta el momento en que David entra en escena, pasan como 35 años. O sea que David no ha nacido. No había nacido. Y uno dice, ¿pero cómo es esto? Sí, es que Dios tiene paciencia. Dios tiene paciencia. Él tarda, pero no olvida, literalmente. Entonces uno tiene que ver que el hombre que Dios levantó, conforme a su corazón, se muestra de la mejor manera en la etapa previa a la cual él es rey. Que eso sería otra forma de pensarlo. Todo cambia a partir de 2 Samuel 11. Todo se derrumbó. Quizás debemos hacer en algún momento una serie sobre David que se llame Los riesgos del poder. Porque ahí es que sucede la circunstancia crítica, ¿verdad? Compleja. Pero hemos visto varias cosas. Tú señalaste muy correctamente el rasgo número 1. Prudente. Era un varón prudente. Así dice, prudente y sabio. Es un hombre que toma las decisiones correctas, vimos.
Pero hemos visto otros rasgos. Vimos como él, y no sé si lo voy a dar en orden ahora porque ya no me acuerdo ni cómo me Consultaba llama. el corazón, consultaba a Dios. Sí, era un hombre que dependía de Dios cuando tomaba decisiones. Era un hombre que tenía fortaleza emocional en la adversidad, decíamos el día de ayer. Sí. Que él tenía como dijimos el otro día, o sea, de todos los rasgos, tenía sabiduría para escuchar el consejo correcto. Y hay otros que no hemos tocado, ¿verdad? Él era un hombre muy noble. Sí. Él Quizás podemos ver algo de eso hoy, ¿verdad? Sí, De su nobleza. mucho de su nobleza, sí. Reconocía su lugar, él era humilde y él se sabía ubicar. Sí. Creo que la razón por la cual Dios le pone de rey es porque él es bueno para seguir al rey. Sí. Eso es uno de los rasgos de un líder que realmente inspira, es que tiene la capacidad no solamente de estar puesto ahí al frente, o sentado en el trono, digamos así, sino que tiene la capacidad de ayudar a otros también. Ser inspirador, de Sí, hecho. Ser inspirador fue la expresión que ocupamos. Sí, la capacidad para inspirar y restaurar a otros en la cueva de Adulam. Sí, tremendo. Ese pasaje, esa parte es tremenda. A los endeudados, afligidos y A los amargados de espíritu. Ajá. Sí. Ahora, hay otro más aquí. Sin aludir a los presentes a los presentes que están ausentes Sí. aquí. Pero otro más aquí que a mí me impacta, está en 1 Samuel capítulo 24. Y si quieres vamos ahí directamente porque ahora los viernes siempre tenemos un poquito menos de tiempo. Sí. Entonces, 1 Samuel capítulo 24, versículo 3, dice así. Puestos de pie. Perdón. Qué bárbaro. Y cuando llegó a un redil de ovejas, David llega a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva. Entró Saúl en ella para cubrir sus pies y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. O sea, allá entra y... Hay una cueva y ellos están más al fondo. Sí, o a lo largo de la cueva, quizás de la entrada de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano. Y harás con él como te pareciere. He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto. O sea, de Saúl. otra vez, hagamos la historia. O sea, ellos están ahí escondidos. Sí. Pero Saúl, que está persiguiendo a David, casualmente, voy a decir así, pero yo creo que porque Dios así lo quiso, pero casualmente llega a la misma cueva y digamos que dice, voy a descansar aquí. Sí. Porque es un lugar protegido y sus guardias quedan afuera. Exactamente. Ajá. Y lo que está pasando es que en el momento en el cual él puede matar a Saúl, que cuando uno entiende el contexto, porque yo te acabo de leer solamente los versículos que propiamente dicen lo que él hizo, pero cuando entiende el contexto es tremendo. Sí. Si tú lees el contexto vas a ver que lo que ha sucedido es que Saúl está persiguiendo a David. Ha llevado un ejército de 3,000 hombres porque quieren matarlo. O sea, quieren matarlo bien muertito, totalmente. Ya pasó toda la época donde él lo hace jefe de 1000, le da a su hija, donde él tiene temor. Ahora abiertamente está buscándolo para matar. Entonces ahí está David, está en una región que se llama Engadi, que es en las alturas, en las montañas, en un área rocosa. Hay muchas cuevas ahí hasta el día de hoy. Y lo que hace es que cuando Saúl entra a cubrirse los pies, que es una expresión. Es una expresión hebrea que quiere decir fue al baño, ¿verdad? Fue al baño. Cuando él entra ahí a cubrirse los pies, entonces ahí Saúl, que estaba solo, estaba vulnerable, sin saber que los hombres de David estaban adentro de la cueva. Y David también. Entonces David pudo haberlo matado. Y David toma la decisión de decir, no, yo no lo voy a matar, porque él es el ungido de Jehová. Él dice, él es una persona de respeto. Que él me esté siguiendo no quiere decir que yo voy a tener en esta oportunidad, que lo tengo indefenso, no va a ser que yo lo voy a matar. Así traidoramente, ¿verdad? Y muestra la nobleza, un corazón con una nobleza que es increíble. Mira, perdón, entonces esa es la expresión, David es algo que inspira a los demás, es la nobleza. Creo que sí. Y explicando qué es la nobleza en este caso. Creo que sí, en este caso él tiene los sentimientos correctos, nobles, para no hacer algo traidor o artero, sería otra palabra, ¿verdad? Artero porque, no sé si sería traidor, porque Saúl es su enemigo. Sí. O sea, Saúl ha hecho todo lo que uno podría hacer para que este sea mi enemigo. Pero él, ahora voy a decir por cómo lo dice, teniendo temor de Dios, se abstiene de tocar al ungido. Y es tremendo, porque sus hombres le dicen,
Mira, aquí está. Dios te lo ha entregado. Dios te lo ha entregado. Sí. O sea, este es el momento. Sí. Dale, ¿verdad? Mátalo. Sí. Mátalo. Y él tiene el carácter correcto, por eso el carácter noble, decía yo, para decir, no, ¿por qué lo voy a matar? Dice, como lo dice el versículo, como te lo leí, dice que él calladamente cortó la orilla del manto de Saúl y después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. O sea, ¿por qué dice esto? Mira, sí. Pero es el mismo caso, porque hay dos casos, dos veces sucede. Dos veces sucede. La otra es que le agarra la lanza. Sí. Le agarra la lanza. Y después se la muestra. Se la muestra. Yo te pude haber matado, mira. Sí. Pero aquí es cuando le dice la frase famosa de ese versículo 6. Y dijo a sus hombres, él, hablando de liderazgo, él claramente, inspiradoramente, siendo el modelo, desafiándoles intelectualmente, todo esto que hemos visto, dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Ni cuenta se dio. Nunca hasta después se da cuenta. Mira, qué tremendo, qué tremendo. Y yo creo ahora que ahora lo voy a decir al revés, que un líder vengativo inspira muy poco. Inspira muy poco. Porque hemos visto, un líder enojado inspira muy poco. Te decía yo ayer, un líder regañón. Pero uno que no consulta a Dios. O sea, podríamos, uno que es imprudente. Uno que se deschorchola con una gran facilidad, uno que no puede animar a nadie, no puede inspirar a nadie. Todos estos son líderes negativos. Aquí, un líder vengativo, que me la hicieron, pues aquí se las devuelvo. Y no inspira. Otros términos, además de vengativo, una persona agresiva, hostil, violenta, que podría haber sido justificado. O sea, aún sus hombres mismos le dicen, este es el momento para sacar tu violencia, este es el momento para arreglar los problemas, mátalo y aquí, se acabó. Muerto el rey, se acabó la rabia. O sea, él dice, podrías hacer lo que quisieras. Y la respuesta de David es, no, yo tengo un respeto tal a mi Dios que voy a respetar a mi autoridad. Esa es la esencia de lo que sucede ahí. Ahora, solo déjame decir algo porque este pasaje ha sido sacado de contexto en el Nuevo Testamento. A veces algunos pastores creen que son el ungido de Jehová y que nadie puede tocarlos. Y uno tiene que tener mucho cuidado. Creo que hay un respeto inherente a la autoridad que viene de respetar a Dios. Pero uno tiene que tener cuidado. Yo nunca usaría o nunca me pondría el manto de Saúl para identificarme, o sea. No. O sea, yo creo que uno debe. Yo ahora voy a decir, conozco muchos pastores que a veces comienzan sanos y después, no que terminen enfermos, sino que después hay diferentes tipos de enfermedades. Se van decayendo en su carácter, no van mejorando. Y yo creo que uno debe respetarles siempre. Y no solo pastores. A veces líderes. El jefe es el líder, es el papá, ¿verdad? Yo tengo esta posición de autoridad y yo creo que, por supuesto, la posición de autoridad tiene que respetarse. No estamos hablando de no respetar la posición de autoridad. Pero creo que uno tiene que tener mucho cuidado con identificarse con Saúl. O sea, el último con el que yo me quiero identificar en la Biblia es con Saúl. O sea, Saúl es un tipo del anticristo, una persona mala, quiere matar a David, o sea, toda esta clase de cosas. Entonces, creo que tenemos que tener mucho cuidado. Este es un término y esta es una circunstancia de la cual debemos aprender de David para nosotros mismos. No de Saúl. Pero yo creo que esto que a veces cantamos, a veces leemos y pensamos que Dios pelea mis batallas, que mía es la venganza, yo me encargo, no te preocupes. Y que no nos toca a nosotros tomar las cosas de las manos, tomar el desquite de las manos. Yo creo que es una realidad que uno debe aprender. David lo hace con una nobleza extrema, puedo decir, porque aún después, en uno de estos dos casos, David le dice, mira, yo te pude hacer daño, pero no lo hice. Pero nunca se le ve un tono de venganza. De venganza. De hostilidad, de agresividad. Yo dije, yo no te hice nada y tú me estás persiguiendo. Mira, David no escribió Romanos 12, pero podría haberlo escrito, por lo menos podría haber servido de
niño póster ahí. Ajá. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. La ira de Dios, sí. O sea, Dios ya le había dicho a Saúl que iba a tratar con él. Sí. Ya le había dicho que David era el hombre, Sí. que David era el que iba a ser el rey. Entonces, David no tenía por qué hacer nada. O sea, lo único que tenía que hacer es confiar en los procesos de Dios, en los planes de Dios, y no tomar las cosas en sus manos. Ok, ¿qué estamos aprendiendo para el líder que nos está viendo el día de hoy? ¿Para el papá? ¿Qué? ¿Para la mamá? Sí. ¿Para el pastor? ¿Para el jefe de la oficina? ¿Qué estamos Que aprendiendo? el líder inspirador, aquel que realmente quiere causar dar un ejemplo a aquellos que están siguiéndolos, va a ser aquella persona, va a ser aquel papá o mamá o pastor o líder de jóvenes, maestro de escuela dominical, que está en la posición o jefe de una empresa, con el carácter suficiente para no tomar represalias contra aquellos que han tratado de perjudicarlo. Ah, qué tremendo eso, qué tremendo eso. Es que yo he visto algunos que la traen contra mí. Ok, no es verdad. Y porque los hay. Los hay en todos lados. Los hay, ¿verdad? Por supuesto. Pero Dios es justo. Sí. Entonces hay una parte aquí de confiar en la justicia de Dios. La nobleza de un líder así no viene tanto de su abolengo, de su carácter, de su capacidad. No, viene de la confianza en Dios. Dios va a hacer algo. ¿Por qué tengo yo que tomar las cosas en mis manos? O sea, y uno tiene que tener también el carácter para evitar que otras personas le influencien a uno para cambiar su carácter. O sea, con Patty me enseñó algo hace muchos años y me decía, hablando de una circunstancia difícil que pasamos y alguien que había recibido mucho beneficio de parte de ella en particular, salió con una circunstancia muy mala, ¿verdad? Muy mala. Y entonces Patty me dijo, no, fíjate que yo no voy a permitir que algo así cambie mi naturaleza. Yo no puedo, o sea, yo no puedo tomar una represalia contra esa persona porque si algo tiene que hacerse, que Dios lo haga, ¿verdad? Sí. Y yo creo que es eso. No podemos permitir que nada cambie, que nada nos desnaturalice. Esa fue la palabra que Patty usó. Nada que nos desnaturalice, porque creo que ahí es donde el asunto se tuerce completamente. Sí. El líder que ocupa el momento para desnaturalizarse o las influencias de los demás para desnaturalizarse y olvida la nobleza que Dios le ha pedido que tenga, se equivoca. Mira, ya te tengo que decir eso porque creo que todos hemos visto a alguien, ahora estoy pensando en el contexto de pastores, iglesias, líderes, que escribe algo que evidentemente en redes sociales, que evidentemente está lleno de amargura o de alguna circunstancia específica y es un no me dejo, a veces un post de la ingratitud de los amigos y te decías, ¿por qué está diciendo? Algunos, terrible, ocupan el púlpito para hacer esto y decir, este grupo o esta persona me está criticando o está criticando a alguno de mi familia. Bueno, que tiene que tener muchísimo cuidado. Tú sabes, y nosotros aquí a través de los años hemos tenido la misma política, ¿verdad? Si alguien dice algo, no hay que decir nada. Sí. O sea, no hay que decir nada. El tiempo, el testimonio, la realidad van a mostrar lo que verdaderamente está sucediendo, pero el ir detrás de la persona que te dañó o que trató de dañarte, porque quizás a veces ni logró dañarte, pero trató de dañarte, es un rasgo que voy a decir así, que elimina lo inspiracional en un líder. Sí. Un líder no puede hacer eso. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que aquellos líderes que quieren inspirar a los que están siguiéndoles, una vez más hablamos de pastores, pero hablamos de papás, de jefes, de mamás, de aquellos que tienen una responsabilidad sobre otras personas, tienen que estar dispuestos a mantener el carácter para no tomar venganza, para no tomar represalias contra otras personas que han tratado de perjudicarlos, sino que en vez de esto tienen que confiar en la justicia de Dios. Dios es un Dios justo, Él es un Padre justo, Él es protector de aquellos que están haciendo las cosas correctamente. Entonces uno tiene que tomar la decisión de David. Aunque todas las circunstancias me indiquen que yo puedo hacer algo en contra de aquel que me dañó, o todas las personas me digan que debo hacer algo en contra de la persona que me dañó, yo voy a tomar la decisión de confiar en Dios y decir, yo he hecho las cosas correctamente, voy a dejar la venganza a Dios. Me encanta. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que tengas esta nobleza de corazón de decir, mira, como lo hemos dicho siempre, ni las críticas, ni tampoco los halagos
deben de dársele demasiada cabida en el corazón. Hay que dejar que sea Dios quien juzgue. Así que no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Que cuando alguien se enoja y de verdad se enoja, mejor que se enoje Dios y no enojarse uno. Y Dios es paciente. Y Dios es paciente. Algunos, Señor, bueno, David escribe en algunas ocasiones, Señor, ¿hasta cuándo? Sí. Dale ya, Sí. Pero hay que dejar la paciencia. Mira, estamos terminando ya esta semana, fin de semana, estamos Y ya. queremos animarte a que vayas a tu iglesia, ahí donde Dios te ha puesto, que empujes la obra, que apoyes a tus líderes, especialmente si tus líderes te han inspirado en el pasado para hacer las cosas correctamente. Qué bueno es tener a alguien que llega y ahora estimula a estos líderes a seguir adelante. Entonces, anímales, sé partícipe de esto. Y si tú eres el pastor o el líder, con más razón. Ahora, si no tienes iglesia, eres más que bienvenido en Vida Nueva, cualquiera de nuestros campus aquí en San Salvador. Sería una bendición tenerte entre nosotros. Mira, y la otra semana estamos aquí en un periodo de Semana Santa, en todos lados, la verdad, y vamos a repetir una serie, vamos a tener una serie repetida, una buena serie, pero al regresar tenemos invitado especial. Tenemos invitado especial y yo creo que va a ser muy bueno. Eso va a ser el lunes 21, ¿verdad? Sí. Del 21 de abril. Que pases un excelente fin de semana, una buena Semana Santa, ojalá que sea santa y que busques en particular al Señor estos días. Y nos escuchamos el lunes de la otra semana. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.